Les doy la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es jueves 20 de abril y quiero referirme a la entrega de hoy bajo el título La maldad institucionalizada. Quiero leerles un pasaje de las Escrituras de Jeremías en el capítulo 23. Quiero leerles dos versos. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Bueno, esta es una de las razones de por qué leo, estudio y me conecto con la palabra de Dios, con la Biblia, cotidianamente. Porque no es un libro religioso. Es un libro que en lo personal, entre todas las cosas que provee, me permite entender la realidad. Y la realidad tal cual como es. La realidad tiene su peso, la realidad tiene su protagonismo, y la realidad no se puede ignorar, la realidad es la realidad. Y muchas veces se choca contra la realidad y se pretende de alguna forma crear realidades paralelas a través de relatos, a través de frases, a través de cuestiones artificiosas, pero la realidad es la realidad. Y aquí tenemos la confrontación de Dios con lo que podemos llamar la autoridad o la institución, usándolo como un ejemplo, la institución o la autoridad espiritual. Pero a partir de esto, de este cuadro que vamos a ver, se explican todas las decadencias. Las decadencias son todas iguales. Y aquí nos encontramos con un declive moral que vivió Israel en su momento. Una decadencia, una desintegración como nación. Y eso, desgraciadamente, ha ocurrido a través de la historia a distintos países, y hoy día mismo, como vamos a ver, podemos encontrar los rasgos y los signos que muestran una decadencia moral de un país entero. Y eso pasa cuando, lo que dije al principio bajo el título, cuando la maldad se institucionaliza, cuando la maldad toma control de las instituciones. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el tema de la autoridad espiritual, porque Dios está hablando contra los profetas. Por ejemplo, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. O sea, acá hay una descripción de lo que perfectamente podemos llamar una maquinaria institucional. O sea, cuando la maldad se impregna y controla en el fondo una institución, tenemos que hablar de una maquinaria. Y las cosas van todas de alguna forma juntas y se necesitan. Y por eso se va potenciando la maldad. Ustedes vieron, cometían adulterios. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que tratar de tapar esta decadencia moral
y lo hacían a través de mentiras. Y como eran de alguna forma pillados, sorprendidos, entonces tenían que producir o provocar que la maldad y que los malos, porque eran los que de alguna forma se iban enterando, entonces sean potenciados. Y dice ahí, fortalecían la mano de los malos. O sea, avivaban la maldad. Tuvieron que crear, insisto, toda una maquinaria de descomposición cuando la institución es controlada por la maldad. No eran, insisto, no eran casos aislados. Entonces se crea en el fondo una complicidad que se extiende y que este va sabiendo, el otro lo sabe, entonces tienen que irse protegiendo unos con otros y se van haciendo cómplices. Pero entonces, para que yo tape tu carroña, tú tienes que dejarme hacer la mía y también tapar mi carroña. Y entonces ahí hay toda una putrefacción. Es una institución o es un, en este caso, si queremos hablar así, de un país que se desintegra moralmente. Las mentiras, por ejemplo. Las mentiras. En distintos lugares del orbe, yo puedo escuchar cómo a sus autoridades las tratan de mentirosos. Hoy día, con el desarrollo de la tecnología y con toda esta popularidad que tienen las redes sociales, es tan sencillo que cualquiera puede husmear en aquellas cosas que dijo tal o cual personaje y en el pasado reciente, no tiene que ir muy atrás, y compararlo con lo que dice ahora. Y las mentiras aparecen y florecen de una forma absolutamente diáfana y transparente. Y claro, terrible, pobre país que está bajo el control de la maldad, donde se fortalece, y eso es lo que hacían los profetas, fortalecer la mano de los malos, taparlos, favorecerles. Y yo insisto, esta es una autoridad espiritual a la cual Dios está atacando o está enfrentando en aquel momento, en los textos que he leído de Jeremías. Pero repito el concepto. Es el mismo modelo, el mismo esquema que viene a explicar, también a desnudar la corrupción de un país entero. Y cuando esto sucede, cuando ya la maldad toma presa de las instituciones, entonces lo único que puede uno esperar es ver la destrucción de un colectivo, la destrucción de un país. Cuando ya, insisto, la corrupción se hace del control de cada estamento de los países. Pero insisto, esto tiene que ver con lo que los profetas dejaron de hacer. O sea, los profetas se involucraron o se envolvieron en la maldad, donde entre las cosas que ellos hacían era entregar un mensaje
que no lleve al arrepentimiento, un mensaje que no denuncie, un mensaje que sea agradable a todos y que facilite la maldad de los malos, fortaleciendo la mano de los malos. Y esto que comienza a poco surge porque, entre otras cosas, los mecanismos de control son anulados. Las alarmas que tienen que saltar ya no saltan. Las voces que se tienen que levantar ya no surgen. Porque, entre otras cosas, lo que se comienza a instalar ahí es el temor, es el miedo y derechamente la persecución en contra de aquellos que pretendan levantar su voz para denunciar lo que están viendo, denunciar la realidad y denunciar los hechos. Se anulan los mecanismos de control. Ahora, en una sociedad usted puede seguramente preguntarse, en su país, ¿quiénes son los encargados de alguna forma de controlar, incluso hasta las propias autoridades? ¿Quiénes son los que tienen que levantar la voz? Y no lo están haciendo. Porque es probable que la corrupción ha tomado control de sus movimientos. Y ha llegado dinero, han llegado amenazas, todo junto, para anular, para inhibir el mecanismo de control. En una sociedad, insisto, tienen que existir las voces que denuncian, las voces que se levantan. Y aquí pienso, por ejemplo, en el rol que deberían tener aquellos que predican la palabra, que predican el Evangelio. Aquellas comunidades de fe comprometidas con la Biblia deberían levantar su voz para denunciar la maldad, denunciar la corrupción, ser mecanismos de control. Incluso aquellos creyentes individualmente, a través de su compromiso irrestricto con el Señor, su palabra y su evangelio, deben proponerse ser incorruptibles, deben proponerse ser un freno en distintos lugares donde estén inmersos, ser un freno a la decadencia moral, buscar la fortaleza en el Señor para plantar cara a las mentiras, a los malos movimientos, plantar cara a las técnicas oscuras que ocurran dentro de su propio entorno. Usted dirá, eso es peligroso, quizás van a perder su trabajo, etc. Pero esa es una de las formas de ir parando y frenando la corrupción. Cuando las instituciones comienzan a ser controladas por la maldad. Cada hijo de Dios, cada creyente en su propio ámbito, debe proponerse, enfrentar y luchar contra las mentiras, diciendo la verdad, siendo probo, siendo diligente,
honrado. Es la forma como la militancia de los creyentes puede hacerle frente a todo este desastre que en algunos países ya tiene ribetes de epidemia. Y triste es cuando de pronto las propias comunidades de fe comienzan a albergar también bolsones de corrupción. Esto que le pasó a los profetas puede pasarle hoy día también a los líderes, a los pastores, a las congregaciones. Necesitamos ponerle el pecho al frente a la maldad. Dios quiera que cada uno de nosotros pueda tomar un compromiso para ser incorruptible. Es el poder del Evangelio, es el poder del Espíritu de Dios para fortalecer nuestro carácter y mostrar públicamente nuestro compromiso con el Señor. Aquellos que no lo tienen, que no tienen una relación con el Señor, seguramente carecerán de un motivo para ser distintos, para evadir toda esta corrupción que en algunos lugares, insisto, ya tiene niveles de epidemia. No está agotado el tema. Si usted quiere puede escribirme, dejar su comentario acá abajo. Está mi correo electrónico. Si desea también hay algunos datos de mi libro que está en la tienda de Amazon. Si es su deseo, pude hurguetear también ahí. Le agradezco por su tiempo. Cuídese. Y será hasta una próxima oportunidad.